Lo que veremos a continuación es cómo se trabaja con las condiciones iniciales de ecuaciones diferenciales de primer orden y cuál es su representación gráfica, cómo está relacionado esto de las condiciones iniciales con la representación gráfica. Vamos a trabajar con una ecuación diferencial que es muy sencilla. Ya habíamos visto esta en otro video como para intuitivamente aproximarnos a qué era la solución de una ecuación diferencial. Entonces tenemos que la ecuación diferencial está definida porque la derivada de y con respecto a x es igual a 2x. Esto, bueno, podemos resolverlo por separación de variables o podemos hacerlo, por ejemplo, de forma intuitiva. Pues de lo que se trata es de encontrar qué función a la hora de derivarla me da x cuadrada. Digo, me da 2x, perdón. Entonces ya di la respuesta. Entonces, en este caso, pues la solución es y igual a x cuadrada. Si lo hacemos por separación de variables, aquí lo que podemos ver es que pues vamos a tener, bueno, la integral de y igual a la integral de 2x de x. Y entonces, pues de aquí es de donde se obtiene esta solución, y igual a x cuadrada más c. Si no, bueno, de forma intuitiva yo puedo saber que la derivada de x cuadrada siempre es 2x, la derivada de cualquier constante es 0. Entonces, si yo tuviera x cuadrada más 5, pues esto es, su derivada es 2x, o si tengo x cuadrada más 8, su derivada es 2x, o si tengo x cuadrada menos 400, pues su derivada es 2x. Entonces, aquí del lado derecho puse algo que es c punto y punto, que así voy a abreviar, condiciones iniciales. Entonces, las condiciones iniciales ahora que estoy dando es que y de 0 es igual a 2. Entonces, esas condiciones pues van a hacer que la constante no sea cualquiera. Entonces, antes de pasar a identificar qué se hace con las condiciones iniciales, lo que quiero que veamos es cuál sería la representación gráfica de pues la solución de esta ecuación diferencial. Entonces, como tenemos que la ecuación diferencial y igual a x cuadrada más c es solución de la ecuación y' igual a 2x, pues entonces resulta que si c es igual a 0, pues tenemos exactamente una parábola que pasa por el origen, la parábola y igual a x cuadrada. Pero si c vale 1, pues entonces voy a tener una parábola con la misma forma, la misma apertura, pero que corta al eje y en 1. Entonces tengo el eje x y el eje y. O podría tener x cuadrada menos 2, y entonces pues esta sería la parábola que con la misma apertura pasa exactamente por menos 2. Entonces, lo que puedo ver es que si yo tengo nada más la ecuación y igual a x cuadrada más c, que es la solución de la ecuación diferencial, pues resulta que esta, si a la hora de graficarla, no me da solo un resultado, no me da una sola curva, sino que me da pues toda una familia de curvas. Entonces, en este caso, todas, bueno, ya iremos viendo que esto va variando, pero en este caso todas son parábolas que, pues que lo único que hacen es que cortan al eje y en diferente altura, pero tienen exactamente la misma apertura, ¿no? Entonces, ahora sí voy a ir a las condiciones iniciales. Entonces, cuando hablo de condiciones iniciales, para empezar, esto que es y de 0 igual a 2, lo voy a leer como este que está aquí adentro es el valor de x y este que está aquí afuera es el valor de y. Entonces voy a leerlo como una pareja xy, que es un punto y que sus coordenadas son 0,2. Entonces, por ejemplo,
a la hora que yo tomo como condiciones iniciales 0,2, pues entonces lo que estaría haciendo es identificando sobre el eje Y un punto que tiene estas coordenadas. Entonces, este punto tiene estas coordenadas. Y lo que quiero ahora es, de todas las parábolas que pasan ahí, pues yo quiero exactamente obtener cuál es la ecuación específica de la parábola que pasa por ese punto. Entonces, una vez que yo ya fijo un punto, que son las condiciones iniciales para una ecuación diferencial de primer orden, de forma automática, pues ya no voy a tener que la solución es toda la familia. Ya el valor de C ya no va a ser, ya no va a estar presente, sino que ya va a tener un valor específico. Entonces, ¿cómo hago para encontrar la parábola que pasa por aquí? Digo, ahorita puede ser intuitivo porque pues estoy viendo que va a cortar al eje Y en 2, entonces va a ser y igual a x cuadrada más 2, pero vamos a hacerlo de forma analítica haciendo las operaciones, ¿no? Entonces, en este caso, yo voy a sustituir para encontrar el valor de C. Entonces, se sustituye las coordenadas del punto, que son 0,2. Entonces, donde dice X pongo 0, donde dice Y pongo 2, y pues hago las operaciones y despejo el valor de C. Entonces, en este caso, si Y vale 2, X vale 0, que sería 0 al cuadrado, digo, ya sé que es 0, pero lo escribo de cualquier forma así. Entonces, en este caso, pues a la hora de despejar tendría que C vale 2, como ya les había dicho de forma intuitiva. Entonces, la solución de la ecuación con condiciones iniciales, o sea, con las condiciones iniciales dadas, porque pueden variar las condiciones iniciales, es, entonces voy a ponerla en otro color para y igual a x cuadrada más 2, ya no pongo c. Entonces acabo de encontrar de todas las parábolas exactamente la que cumple con pasar por el punto que acabo de dar, ¿no? En este caso, la parábola que di, pues pasaba, o bueno, las coordenadas que di estaban sobre el eje Y. Pero así como ahorita tomé el eje Y, pude haber tomado cualquier otro punto del plano y a partir de eso encontrar la solución. Vamos a hacer el ejemplo con otras condiciones iniciales. Entonces voy a tomar otras condiciones iniciales. Entonces la misma ecuación, o sea, de y en dx igual a 2x. Ya sé que su solución es x cuadrada más c. Es la general cuando no tengo condiciones iniciales. Pero ahora voy a tomar de condiciones iniciales que y de menos 1 es igual a 3. Entonces, esto pues ya no es tan intuitivo solamente de identificar cuál es el punto que va a estar ahí. Entonces, digamos que ya sé que todas van a ser parábolas, pero ahora el punto que estoy marcando es el punto que tiene coordenadas menos 1 y 3. Entonces, es este punto que está aquí. Este es el que corresponde a las condiciones iniciales. Y de todas las parábolas que tienen la forma y igual a x cuadrada más c, quiero exactamente la parábola que pase por este punto. Entonces, para encontrar cuánto vale, pues voy a sustituir las condiciones iniciales. Entonces, aquí C es lo que voy a encontrar. Entonces, donde dice Y pongo 3, donde dice X pongo menos 1, en este caso es al cuadrado, y esto va a ser C. Entonces, en este caso, pues 3 va a ser menos 1, es muy importante que el menos 1 va al cuadrado, entonces 3 es igual a 1.
porque menos 1 al cuadrado es 1. Y a la hora que yo sustituyo, resulta que c es igual a 3 menos 1 y c es igual a 2. En esta ocasión, esto fue casualidad, pues resulta que la solución con esas condiciones iniciales, o sea, con las condiciones iniciales dadas, es de nuevo y igual a x cuadrada más 2. Entonces, justo de todas las parábolas, la que pasa por este punto, pues es la que tiene altura 2 sobre el eje Y. Digo, ahorita fue pura casualidad que coincidió que los valores dieron los mismos. Pero justo, o sea, yo puedo dar cualquier punto sobre el plano y bueno, si a la hora de sustituir está definido dentro de la función y puedo encontrar el valor de c, pues quiere decir que puedo encontrar de todas las curvas, de toda la familia de curvas, la que específicamente tiene esas condiciones iniciales. Entonces, ahorita cuando trabajemos ya condiciones iniciales, el valor de c no va a ser, ya no lo vamos a utilizar, sino que vamos a encontrar específicamente cuánto vale esa constante para poder encontrar la ecuación de la curva ya sin tomar c, sino ya con valores específicos. Entonces vamos a hacer otros ejemplos que sean como más o menos básicos de qué significan las condiciones iniciales y cómo están relacionadas pues justamente en el plano XY con respecto a la solución de la ecuación diferencial, ¿no? Entonces, cuando yo no tengo condiciones iniciales, realmente mi solución es toda una familia de funciones y una vez que doy condiciones iniciales, entonces de toda esa familia de funciones tomo específicamente la que pasa por el punto de las condiciones iniciales dadas. Entonces, bueno, vamos a trabajar con este ejemplo. Tenemos otra ecuación diferencial que es bastante sencilla. Entonces tenemos que la derivada de y con respecto a x es igual a x por y. Y las condiciones iniciales van a ser que y de 0 es igual a 4. Entonces, para empezar, pues si yo hago resuelvo la ecuación por separación de variables, pues entonces lo que tenemos es lo siguiente. De y sobre y es igual a x por dx. Obtengo la integral y entonces a la hora de obtener la integral, pues lo que tengo es que el logaritmo natural de y es igual a x cuadrada sobre 2 más c, ¿no? Entonces, en este caso, conviene, como hemos estado haciendo en otros videos, despejar la y. Entonces, para despejarla, pues voy a elevar la exponencial de ambos lados para deshacernos del logaritmo, ¿no? Dado que la función inversa del logaritmo es la exponencial, entonces tenemos esto. Y entonces e a la logaritmo de y es y. Perdón, nada más aquí puse algo de más. Y tengo, del otro lado me queda e a la x cuadrada sobre 2 por e a la c. Porque cuando se están sumando exponentes, puedo la base separarla de esta manera. Entonces, e a la c ya sé que puedo considerarla una constante, que es a. Entonces, sería a por e a la x cuadrada sobre 2. Entonces, esta es la solución y aquí la constante es a. Entonces, si quiero ver cómo se puede visualizar la gráfica de esta función, pues en este caso no es tan inmediata porque no es como vimos en el caso anterior, que es una parábola, pero es una exponencial elevada al cuadrado.
Antes de ir a las condiciones iniciales, primero vamos a ver cómo es la familia de funciones que tienen estas características, ¿no? Entonces, aquí es importante, bueno, recordar que todo el tiempo estoy considerando que A es igual a E a la C. Entonces, C puede llegar a ser negativo, sin embargo, pues a la hora que tomo E elevado a un negativo, va a seguir siendo positivo. Entonces voy a ir nada más tomando diferentes valores, ¿no? O sea, siempre esto es importante para saber qué valores están permitidos o no. En este caso, yo sé que no importa si C es positivo, negativo o cero, este número siempre es positivo, ¿no? Entonces, para tomarlo en cuenta y poder ir tomando valores de A que estén permitidos. Entonces, los valores de A que están permitidos son siempre positivos y entonces voy a representar esto. Entonces, bueno, podríamos hacer gráficas punto por punto o algo así, pero vamos a usar un poco de tecnología, vamos a usar un programa que se llama GeoGebra, que se puede descargar de forma gratuita o se puede usar directamente en línea. Entonces, pues vamos a usarlo en línea para que vean cómo funciona, ¿no? Aquí tengo la función en línea, bueno, la aplicación en línea. Entonces, en este caso vamos a escribir pues el resultado que nos dio. Y igual, y vamos a usar f de x porque ahí vienen diferentes funciones. Entonces, como pueden ver, bueno, están las trigonométricas, logarítmicas, exponenciales, raíces. Particularmente nos interesa la e. Entonces, la e va a estar elevada a cierto valor, que va a ser x cuadrada entre 2. Entonces, vamos a ir a las operaciones. Ahorita lo voy a poner, por lo pronto voy a poner e a la x cuadrada. Aquí no he escrito el valor que corresponde, que es la x cuadrada, y entonces voy a usar e a la x, que es importante. Entonces, otra vez en las funciones, e a la x. Este número va a estar dividido. A ver, lo hago desde el principio. Primero, bueno, escribimos y igual. En funciones elijo la exponencial y luego en donde dice 1, 2, 3 voy a elegir al cuadrado. Entonces voy a tener, escribo x y le pongo al cuadrado. Y luego voy a poner entre 2. Entonces ya tengo e a la x cuadrada entre 2. Tengo una constante multiplicando. Ahorita voy a hacerlo para x igual, bueno, para la constante igual a 1, para que vean cómo se ve. Entonces, en el momento que yo tengo, me aparece ya la gráfica. Parece una parábola, pero no es una parábola, no tiene las propiedades de una parábola, pero tengo esta función que sería uno de los elementos de la familia. Entonces, ahora vamos a ver esta misma, cómo sería si en lugar de ponerle pues x cuadrada entre 2, ahorita si se fijan, fíjense por dónde está pasando, esto corta el eje y en 1. Si en lugar de poner x cuadrada le pongo, multiplico por cierto valor, por ejemplo, multiplico por 2, entonces pues cambia. Para empezar, ya no corta al valor en el mismo, ¿no? Quedamos que A podía tener valores pequeños, pueden ser incluso fraccionarios, pero siempre pequeños. Entonces podría tomar, por ejemplo, A igual a 0.5, y entonces ya con esto tienen una idea de cómo se van viendo
la, pues la familia de funciones. En este caso, estas funciones solamente están definidas arriba del eje. O sea, los puntos que puedo tomar para la constante que es A son positivos, por lo tanto tienen que estar siempre arriba del eje. Entonces, aún si fuera 0.5 o si fuera 0.25 o algo así, pues voy a ver una función de este estilo, ¿no? Entonces, por ejemplo, 0.25, esta sería. Entonces, puedo ir viendo cómo se va modificando, pero pero no puedo tener valores que estén abajo del eje X, ¿no? Entonces, aquí ya veo cómo sería pues la familia de funciones que tendría, ¿no? Entonces, ahora sí vamos a trabajar para las condiciones iniciales. Entonces, al sustituir las condiciones iniciales, pues en este caso y vale 4, A es la constante que queda y sería E a la X cuadrada. Entonces, en este caso, X vale 0 al cuadrado sobre 2. Entonces, cualquier número elevado a la 0 es 1, por lo tanto, pues para este caso muy particular, A vale 4. Así que la solución para las condiciones iniciales es y igual a 4 por a la x cuadrada sobre 2. Es importante que el x cuadrada sobre 2 esté en el denominador, ¿no? Entonces voy a regresarme a GeoGebra para ver cómo se vería la función y ver que efectivamente pasa por el punto que les estoy diciendo. Entonces, bueno, de acuerdo a lo que vimos, esta es una función que pasa por en este caso quedamos que A vale 4 y entonces podemos ver cómo se ve la función. Y el punto de las condiciones iniciales tiene las coordenadas 0,4. Entonces ahí puedo ver, ese es el punto A que se puso en la gráfica, es exactamente el que yo acabo de considerar. Pero ahora vamos a tomar otro punto, por ejemplo, el punto tengo que poner paréntesis y entonces, por ejemplo, el punto menos 2,6. Entonces, ahí se acaba de graficar este punto B. Este punto B claramente no está en la curva que acabamos de graficar. Eso quiere decir que pues para ese valor no estaría pasando por el eje, ¿no? O sea, bueno, no estaría pasando no sería el valor de A igual a 4. Entonces vamos a encontrar con las condiciones iniciales cuál de todas las curvas sí pasa por el punto B. Entonces vamos a regresarnos, vamos a hacer la parte analítica y vamos a verificar que efectivamente pasa por el punto B. Las condiciones iniciales entonces es y de menos 2 igual a 6. Como punto tiene las coordenadas menos 2,6. Entonces vamos a sustituir donde dice x menos 2 y donde dice y 6 y vamos a encontrar cuánto vale a para ese caso, ¿no? Entonces en este caso y es igual a por e a la x cuadrada sobre 2. Y entonces cuando hago las cuentas, pues a vale, no sabemos cuánto vale, perdón, y donde dice y vamos a sustituir 6 y donde dice x cuadrada sobre 2, pues el x cuadrada lo vamos a poner como menos 2 al cuadrado, todo sobre 2. Entonces, si hacemos las operaciones, pues quiere decir que 6 es igual a por e elevado a la menos 2 al cuadrado es 4, entre 2 es 2. Entonces, e al cuadrado es una constante. Entonces, pues podemos pasar dividiendo para encontrar cuánto vale a. Entonces, a vale 6
sobre e cuadrada, perdón. Entonces 6 sobre e cuadrada. Entonces mi ecuación para esas condiciones iniciales, la solución específica es y es igual a 6 entre e cuadrada por e a la x cuadrada sobre 2. Entonces, yo lo puedo escribir así. Podría ser un poco de álgebra para, ya que tengo e cuadrada y tengo 6 entre x cuadrada. Lo puedo escribir de las dos formas. De hecho, voy a hacerlo para que lo visualicen. E cuadrada, como está dividiendo, puedo pasarlo hacia arriba, pero con exponente negativo. Entonces, sería 6 por e a la x cuadrada entre 2 por e a la menos 2. Y como tienen la misma base, e a la x cuadrada entre 2 y e a la menos 2, esto sería lo mismo que si escribiera e a la x cuadrada sobre 2 menos 2. Entonces, esta expresión es igual a la que tengo del lado izquierdo. Entonces, puedo escribir la ecuación de las dos formas. Para fines prácticos, ahorita en mi ecuación pues va a ser un poquito más sencillo escribir la segunda. Entonces voy a escribir esta y voy a ver que efectivamente es una de las curvas de la familia que habíamos ya encontrado, pero que y que pasa por el punto que acabamos de identificar. Entonces vamos a regresar a GeoGebra para ver cómo se ve esto. Entonces, bueno, de acuerdo a lo que acabamos de calcular, en lugar de 4, el valor que voy a ponerle para condiciones iniciales es 6. Y en el exponente donde dice x cuadrada menos 2, bueno, x cuadrada entre 2, ahí dentro del exponente voy a restarle 2. A ver, nada más aquí hay un detalle que es importante. Ahorita me está quedando como... Si estuviera en el numerador, tengo que tener cuidado que el menos 2 está restando fuera de la fracción. Entonces, ahí aparece x cuadrada entre 2 menos 2. Entonces, una vez que ya tengo esto, el punto B que tenía, ya se borró, que tenía las coordenadas menos 2,6. Nada más verificando. Entonces aquí se puede ver que efectivamente la función y igual a 6 por e a la x cuadrada entre 2 menos 2 pasa por el punto que había dado como condiciones iniciales, y entonces esta curva sería la solución de la ecuación diferencial. Entonces, pues esta manera de hacerlo puede ser muy útil. En este caso vamos a poder usar pues un graficador para que puedan visualizar las diferentes condiciones iniciales. Hay que poderlo hacer de forma analítica, porque si nosotros empezamos a buscar, por ejemplo, constantes para encontrar el valor que pasa por B sin hacer las cuentas como hice pues a la hora de hacer la sustitución, encontrar 6 entre e al cuadrado hubiera sido complicadísimo. O sea, no se nos hubiera ocurrido jamás, como jugando con las constantes, llegar a eso. Entonces, hacerlo de manera analítica es importante, porque eso también nos lleva a poder encontrar cuál sería la gráfica que mejor se aproxima a estos valores. Entonces, ya tenemos que con condiciones iniciales tenemos pues una forma de encontrar las soluciones, ¿no? Vamos a hacer otros ejemplos. Esta es una ecuación diferencial más sencilla. Vamos a considerar que las condiciones iniciales van a ser y de
de 2 igual a 4, por ejemplo. Y entonces, en este caso, pues resolverla es muy fácil. Entonces tengo dy sobre y igual a 2 por dx. Y entonces, pues vamos a resolverla, bueno, por separación de variables para encontrar la solución. Estos ejemplos las soluciones son muy sencillas, como comenté. Ahorita estamos mucho más concentrados en qué significan las condiciones iniciales, en ver que tengo una familia de curvas y entonces que esa familia de curvas, cuáles son los resultados que me van a dar. Ahorita, por ejemplo, tengo que esto es logaritmo natural de y igual a 2x más c. Entonces, para despejar, pues tengo que a la logaritmo natural de y es igual a la 2x más c. Entonces, c puede ser positivo o negativo, pero lo que sí, cuando yo aplico la forma, pues esto me queda a por e a la 2x, o sea, una constante por e a la 2x, pero la constante tiene que ser positiva forzosamente, porque e a la c, e elevado a una constante siempre es positivo, ¿no? Entonces, ahora sí, bueno, primero veamos cómo es la gráfica de esta familia de funciones. O sea, primero vamos a empezarlo a ver. Quedamos que a sí tiene que ser un número positivo en este caso por las condiciones. C se vale que sea positivo o negativo, pero cuando lo tengo involucrado con otra expresión, sí tengo que fijarme en esta parte de si es positivo o negativo. Entonces vamos a hacer el ejemplo para ver cómo son las condiciones iniciales. Entonces, bueno, la función que vamos a graficar va a ser, entonces vamos a poner el valor, vamos a escribir y igual a, en las funciones nos vamos a la exponencial y en este caso vamos a escribir 2x, ¿no? Entonces esta es la función. Lo que va a cambiar es la constante que va multiplicando. Entonces, si ahorita hacemos la gráfica, pues lo que podemos ver es que lo que nos queda es textualmente la función exponencial, nada más que crece un poco más rápido de lo normal porque tiene ese 2, ¿no? Entonces, si yo en lugar de ponerle 2x ahora, bueno, tomar a igual a 1, tomo igual a 3, pues entonces voy a cambiar un poco la función. Si se fijan ahora, por ejemplo, pues la intersección sobre el eje y fue 3, o si yo le pongo a quedamos que tiene que ser positivo, pero le puedo poner un número pequeño como a igual a 0.5, y entonces a la hora de ver la función también crece de manera exponencial, pero corta el eje y en 0.5. Entonces, la familia de funciones, en este caso, en el eje X del lado izquierdo, pues es asintótica al eje, y en el eje, y bueno, pasando el eje Y, empieza a crecer muy rápido, justo empieza a crecer de manera exponencial. Entonces vamos a hacer la prueba de las condiciones iniciales para ver cuál sería la solución, ¿no? Entonces vamos a la parte analítica. Para encontrar entonces las condiciones iniciales, entonces donde dice y voy a poner 4. Esto va a ser a por e a la 2x, entonces donde dice x pongo 2. En este caso es 4 es igual a por e a la 4. E igual que en el caso anterior, pues lo que puedo ver es que el valor de a me queda en términos del exponencial, y para fines prácticos pues es más fácil considerarlo dentro de la misma expresión. Ahorita vamos a hacer la sustitución. Entonces,
La solución con condiciones iniciales es y igual a, ya no pongo a, sino pongo 4 sobre e a la 4, e a la 2x. Y como tengo e a la 4, puedo subirlo con exponente negativo. Entonces me quedaría e a la 2x por e a la menos 4. Y como comparten el mismo exponente, en este caso es la e, puedo poner e a la 2x menos 4. Entonces mi expresión, esta sería ya la solución con condiciones iniciales. Si se fijan, ya no hay constante, ya la A como constante desapareció. Y vamos a representarla entonces dentro de la gráfica. Para empezar, el punto que teníamos era el punto 2, 4. Entonces vamos a ver si el punto 2, 4 corresponde, bueno, pasa por esta ecuación que es solución con esas condiciones iniciales. Entonces, con condiciones iniciales quedamos que el punto tiene coordenadas 2, 4. Y la función que obtuvimos, para empezar, en la constante es un 4 que está multiplicando, pero en lugar de solamente tener 2x, teníamos 2x menos 4. Entonces vamos a ver cómo queda la función y efectivamente vemos que de todas las exponenciales, la que acabamos de obtener, pues es la que pasa por esas condiciones iniciales, ¿no? Entonces, esta es parte de lo que ustedes tienen que poder identificar, cuáles son las condiciones iniciales, cuál es la que representa, bueno, algebraicamente cómo se encuentra, cuál es la ecuación que da los valores para las condiciones iniciales. Vamos a hacer un último ejemplo, ya para cerrar el tema de iniciales. Como les dije, en este caso, pues más que trabajar con ecuaciones diferenciales que son muy complicadas, lo que es muy importante es que les quede claro la representación gráfica y qué significan las condiciones iniciales de una ecuación diferencial de primer orden. Vamos a trabajar con esta ecuación diferencial. Entonces tenemos que la derivada de y con respecto a x es menos 4y sobre x. Un pequeño detalle. Voy a tomarla como más, porque, bueno, por el ejemplo que quiero considerar. Entonces si la resuelvo por separación de variables, lo que tengo pues es dy sobre y es igual a 4 de x sobre x. Entonces, a la hora de sacar la integral de y sobre y es igual a la integral de 4 de x sobre x. Y entonces de y sobre y me da logaritmo. El 4 es constante, entonces sería 4 por el logaritmo de x. Era el logaritmo de y. Y aquí 4 logaritmo de x. Más una constante. Entonces voy a aplicar las reglas de los logaritmos, pero aquí quiero visualizar algo que es importante, que es esto voy a tomarlo como logaritmo natural de x a la cuarta, porque cuando tengo un coeficiente multiplicando el logaritmo puedo pasarlo como exponente, ¿no? Y ahora sí voy a aplicar la exponencial para poder simplificar. Entonces aplico la exponencial de ambos lados, eso es importante. Y entonces tengo que e a la logaritmo de y es y e a la logaritmo natural de x cuarta es x cuarta por e a la c. Que otra vez e a la c es una constante que tiene que ser positiva. Entonces ya tengo la solución general y pues vamos a ver en las condiciones iniciales qué es lo que obtenemos, ¿no? Entonces, en este caso, la solución lo que va a cambiar es también una constante que está multiplicando a x cuarta. Entonces vamos a ver cómo se ve su gráfica.
Entonces, para graficar, pues voy a poner y igual a una constante, ahorita voy a considerar que es 1, por x a la cuarta. Entonces, voy a tomar y bueno, voy a escribir primero x y luego voy a elevarlo a la cuarta. Entonces ya tengo entonces la constante por x a la cuarta tampoco es una parábola. Su forma parece, pero no lo es. Ahora nos han salido muchas curvas abiertas con ciertas características, pero en lugar de 1, pues ya sé que puedo poner 2 y entonces la función va a cambiar un poco, o puedo poner 8 y entonces voy viendo cómo va cambiando la apertura de la gráfica, o puedo poner punto 5 y entonces también veo que está más abierta la gráfica. Entonces, en cada caso, pues ya sé cómo es la familia de funciones. De hecho, en este caso todas pasan por el 0, 0 y vamos a ver, pues con las condiciones iniciales que teníamos, cuál de todas las curvas es la que corresponde. En este caso, pues ya sabemos que y, bueno, ya en las condiciones iniciales, vamos a hacer la sustitución. Entonces, donde dice y ponemos 4 y donde dice x ponemos 3 y en este caso está elevada a la 4. Entonces, a, bueno, 3 elevado a la 4 es 81, entonces a es 4 sobre 81. Entonces, la solución con condiciones iniciales, la que tenemos primero, pues es la solución general, pero con condiciones iniciales sería y igual a 4 sobre 81 por x a la 4. Entonces, vamos a ver cómo se ve la gráfica. 4 sobre 81 es un número pequeño. Vamos a ver cómo se ve la gráfica de la solución con condiciones iniciales. Sí, vamos a hacer un ejemplo más. Vamos a terminar y hacemos. Aquí hay que tener mucho cuidado con cómo se ponen los paréntesis. En este caso, queremos que el 4 sobre 81 multiplique a la x cuarta. Entonces vamos a poner entre paréntesis, bueno, no la x cuarta, sino también vamos a abrir otro paréntesis para poner, de hecho voy a reescribirlo, porque entonces necesitamos primero una división que es 4 entre 81 y esto va a multiplicar a la x elevada a la 4. Entonces ahora sí vemos cómo se ve la función. Entonces esta es la función. Habíamos visto que queríamos que pasara por el punto 3, 4, que era el de las condiciones iniciales. Entonces entre paréntesis pongo 3,4 y verifico que en efecto el punto 3,4 pues está dentro de esta curva que es parte de las soluciones, ¿no? Entonces ahora sí, un último ejemplo y ya concluimos. Entonces la última que vamos a hacer también es como ecuación es bastante sencilla. Tenemos de y, bueno, que la derivada es igual a 9x sobre y. Entonces, haciéndolo por separación de variables, tengo y de y igual a 9x de x. Calculo la integral y entonces lo que obtengo es y cuadrada sobre 2 es igual a 9x cuadrada sobre 2 más c. Entonces aquí
esta ecuación, digo, puedo despejarla, en este caso no me conviene, ahorita van a ver por qué. De entrada lo que voy a hacer es que y cuadrada entre 2, voy a pasar restando 9x cuadrada sobre 2. Y esto es igual a c. Si recuerdan un poco su prepa, tengo dos expresiones al cuadrado, una en x, otra en y, se están restando, pues esto es algo que se conoce como hipérbola. Si no se acuerdan muy bien de la hipérbola, no se preocupen por ahora, porque pues igual vamos a poder hacer la gráfica y vamos a trabajarla con GeoGebra. Entonces, multiplicando por 2, lo que tenemos es, antes de usar las condiciones iniciales, por lo pronto, voy a multiplicar por 2, nada más para mayor facilidad, pues tendría que y cuadrada menos 9x cuadrada es igual a 2c. En este caso es algo que por facilidad lo importante es que es una constante, entonces le puedo llamar C1 o le puedo dejar 2C, no importa. Lo que importa es que encuentre cuánto vale esto, ya sea C1 o 2C, para encontrar cuál es la hipérbola que corresponde. Entonces voy a hacer por lo pronto la gráfica, voy a hacerla con GeoGebra, tomando valores de C diferentes. En este caso no tengo ninguna restricción, entonces C puede ser, tanto C1 como C, pueden ser cualquier número real, el número real que sea. Entonces puede ser positivo, puede ser negativo, y ahorita quiero que se fijen muy bien en algo que va a ocurrir. En este caso la gráfica la voy a hacer de forma directa, escribo y y la tomo al cuadrado, y luego voy a tomar menos 9, escribo x y la tomo al cuadrado, y esto lo voy a igualar, o sea, lo tomé sin despejar. De hecho, para cuestiones prácticas se puede hacer la gráfica sin despejar. Y entonces tengo y cuadrada menos 9 cuadrada igual a una constante. Entonces ahorita, por ejemplo, voy a tomar que la constante sea 1 y voy a hacer la gráfica. Entonces observen, esto que acabo de obtener, pues es una hipérbola. Entonces tengo la hipérbola y cuadrada menos 9 cuadrada menos 9x cuadrada igual a 1. Entonces, si ahora en lugar de 1 tomo otro valor como 9, por ejemplo, pues queda la hipérbola, pero ya cambió por los puntos por los que pasa y varias características. Observen algo que es muy importante. Yo les dije que C podía ser un número positivo o un número negativo. Entonces, si C fuera, por ejemplo, menos 1, entonces vamos a igualarlo a menos 1. Observen, esto también es una hipérbola, pero no es una hipérbola que tiene sus focos sobre el eje Y, sino los tiene sobre el eje X. Entonces, digamos que se invirtió. O si ahora la tomo como menos 9, observen qué pasa. O sea, sigue siendo una hipérbola, está demasiado abierta. Voy a tomar un valor más pequeño, por ejemplo, menos 0.25. Ahí se ve, o sea, se ve la hipérbola cómo va cambiando, ¿no? Entonces, es importante considerar que el valor de C puede ser cualquiera, pero pues puedo tener hipérbolas que sus focos estén sobre el eje Y o que sus focos estén sobre el eje X. Entonces, bueno, ahora sí vamos a hacer las condiciones iniciales para encontrar cuál es el valor de C que corresponde. Entonces, con las condiciones iniciales teníamos que y es igual a menos 1. Entonces, donde dice y cuadrada, pues voy a poner menos 1 al cuadrado sobre 2, menos 9 que multiplica a x cuadrada, x quedamos que es 2 al cuadrado. Bueno,
puedo sustituir en la de arriba, que está un poco más fácil, en la que está del lado izquierdo. Voy a hacer la sustitución. El resultado que obtendría sería el mismo, ¿no? Pero digo, algebraicamente, como ya hice varias cosas, entonces voy a tomar esta, donde dice y cuadrado, entonces es menos 1 al cuadrado, menos 9 por x al cuadrado. El menos 9 está fuera del x, o sea, no está multiplicando a la x cuadrada, entonces queda con su propio signo, pero el 2 sí está al cuadrado, y esto es igual, quedamos a 2c o a c1, como quieran verlo. Da lo mismo, lo importante es que yo tengo que encontrar la expresión de la hipérbola. Entonces, menos 1 al cuadrado es 1, menos 9 por 2 al cuadrado, pues va a ser menos 36. Y esto va a ser igual a, si quieren ponerle directamente, igual a C1, ¿no? 2C o C1. Entonces, para este caso particular, el valor de C que estamos obteniendo es menos 35. Entonces, a la hora de hacer la operación, 1 menos 36 es menos 35. Ya sea que lo vea como menos 12 o que lo vea directo como... Entonces, ¿cuál es la solución de la ecuación? La ecuación con condiciones iniciales tiene solución y cuadrada menos 9x cuadrada igual a menos 35. Entonces, en este caso, pues vamos a sustituirlo para ver que obtenemos exactamente la ecuación que pasa por el punto 2 menos 1. Entonces vamos a primero a poner el punto 2, menos 1. Y ahí lo tenemos. Y entonces la hipérbola, quedamos que aquí el valor que tenía que tener era menos 35. Y como pueden ver, pues esa hipérbola pasa exactamente por el punto que tenemos. Si yo hubiera elegido un punto, por ejemplo, que fuera más chiquito que 1, por ejemplo, 1, o 0.5,3, muy probablemente hubiera quedado en una de las hipérbolas cuyos focos estuvieran sobre el eje Y. Entonces es importante los puntos que se toman. Aquí la familia de funciones, pues son todas las funciones que, todas las hipérbolas, tanto las verticales como las horizontales, que cubren el plano y que tienen esta forma, ¿no? Entonces, bueno, ahora sí, este fue el último ejemplo. Entonces, bueno, espero que haya quedado clara la relación entre las condiciones iniciales y las gráficas.